Bien, muy buenas. Mi nombre es Antonio Repulsuleta, de ID 1087953. Y en esta presentación sobre la asignación 4, les estaré analizando y realizando una investigación de un caso de estudio de materiales magnéticos, en el cual se implementará la metodología de Ashby para la selección de materiales. El caso de estudio va como sigue. Dice, se requiere un material magnético suave para el rotor laminado de un motor eléctrico de inducción AC. El material va a ser laminado y posteriormente conformado por estampado, requiriendo una elongación de al menos un 40%. Para mantener la pérdida de histéresis lo más pequeña posible, debería tener la menor fuerza coercitiva posible. Encuentra los dos mejores materiales que cumplen con estos requerimientos, repórtelos, así como sus nombres oficiales. Bien. Eh, Antes que nada, se debe explicar qué es el producto, en qué consiste el producto, dígase el rotor en este caso. El rotor es el componente que gira en una máquina eléctrica, en este caso un motor, ya sea un motor o un generador eléctrico, junto con su contraparte fija, el estator o estator, forma el conjunto fundamental para la transmisión de potencia de motores y máquinas eléctricas en general. El rotor está formado por un eje que soporta un juego de bobinas arrolladas sobre un núcleo magnético que gira dentro de un campo magnético creado bien por un imán o por el paso de otro juego de bobinas arrolladas sobre una pieza polares que permanecen estáticas y constituyen lo que se denomina estator, que es la contraparte fija, como se mencionó anteriormente, del rotor. Y en máquinas de corriente alterna y de gran potencia, es común la fabricación de rotores con láminas de acero eléctrico para disminuir las pérdidas asociadas a los campos magnéticos variables, como las corrientes de Foucault y las producidas por el fenómeno llamado histéresis. Entonces, dentro de las restricciones no negociables, obviamente dado el caso de estudio que se asignó, tenemos que la elongación debe ser mayor a 40%, que debe haber una baja fuerza coercitiva, que debe ser un material magnético, evidentemente, y, bueno, saca por una A, pero debe ser baja energía de histéresis. Dentro de las restricciones negociables, debe ser un material reciclable y debe ser de bajo costo. Vamos a decir, identificación de propiedades a partir de las restricciones, se encuentra una baja fuerza coercitiva, una baja energía de histéresis, una alta temperatura de Curie, un bajo remanente de inducción, una alta saturación magnética y alta permeabilidad. El objetivo del estudio, del proyecto, es minimizar la fuerza coercitiva y las variables libres serán el material a ser elegido y su proceso de producción. Bien, entonces, dentro de los materiales utilizados, obviamente a partir de investigaciones, se determinó que el material utilizado, o uno de los materiales más utilizados en la fabricación de rotores, es la aleación de hierro y silicio, también llamado acero eléctrico. El acero eléctrico, que también por igual se llama acero magnético, o acero al silicio, o acero para transformadores, es un acero especial fabricado para poseer determinadas propiedades magnéticas, tales como una zona de histéresis pequeña, poca disipación de energía por ciclo, que equivale a bajas pérdidas en el núcleo y una alta permeabilidad magnética. Entonces, a partir de este material, la aleación de hierro y silicio, o de esta, vamos a decir, ese miembro, esa familia, determinamos algunas de las propiedades o de las variables que debe tener nuestro material antes de filtrar, obviamente. O bueno, la variable para filtrar, ya que la producción del rotor hoy en día, al ser con este material, pues cumple con ciertas especificaciones, por lo que nuestro material debe tenerlas igual o mejor. Por ende, algunos de los límites de selección que se establecieron fue que el módulo de ion debe ser mayor a 200 gigapascal, la elongación, evidentemente, por el estudio de caso debe ser mayor a 40%.
la temperatura de Curie debe ser mayor a 400 grados Celsius y la resistividad eléctrica debe ser de 47.2 por 10 a la menos 8 ohm por centímetro. Entonces, al tener ya nuestros límites de selección claros, procedemos a la etapa de filtrado para obtener una lista de materiales para empezar a estudiarlos. La primera fase o la primera parte del filtrado consiste en filtrar, por decirlo así, vale la redundancia, la familia del material. En este caso, se realizó un custom subset donde solo se seleccionó los soft magnets. Esto con el fin de que solamente despliegue una lista con los soft magnets antes de que se empiecen a aplicar los límites de selección. Obviamente la lista va a ir reduciendo a medida que se vayan aplicando más y más límites de selección, como veremos más adelante. Entonces, en los mechanical properties o propiedades mecánicas, como se estableció, el módulo de Young debe ser como mínimo 200 gigapascal y la elongación, como presenta el caso de estudio, debe ser de al menos 40%. Dentro de las propiedades eléctricas, como se estableció también, debe presentar una resistividad eléctrica de 4.72 por 10 a la menos 8. Y dentro de las propiedades magnéticas, debe ser magnética. O sea, el magnetic type debe ser magnético, evidentemente, y la temperatura de Curie debe ser como mínimo 400 grados Celsius. Estas fueron la lista de materiales filtrados, solamente se filtraron 5, que se encuentran Air Melted Magnetic Iron, y luego están 4 Nickel Magnetic Alloys de diferentes tipos, y todos son soft magnets, obviamente, eso cabe resaltarlo, porque es una de nuestras primeras especificaciones y se ve que está correcto el filtrado. Bien, pues luego de la etapa de filtrado, procedemos a determinar los índices para rankear los materiales ya filtrados. Este proceso de ranqueo se hace con el fin de que el software nos otorgue o nos arroje las mejores opciones para lo que nosotros, como dentro de nuestro caso de estudio, estamos buscando. En este caso, los índices que se tomaron en cuenta fueron la eficiencia frente al campo o la energía y al campo magnético, y la fuerza del campo magnético. Dentro del Performance Index Finder, el primer índice que trabajamos fue la eficiencia. En este caso, como se puede ver en Functional Loading, se eligió un High Speed Motor Windings que aplica en este caso, para nuestro material, el producto es un rotor. Entonces, dentro de el limiting constraint, se encuentra la resistividad eléctrica, y dentro de lo que se quiere optimizar se encuentra la eficiencia. Esta es la gráfica de los materiales, de la eficiencia por material. Como se puede ver, obviamente, mientras más a la izquierda y más alto esté, mejor será la eficiencia o el índice de eficiencia. En este caso, el Air Melted Magnetic Iron se encuentra en la mejor posición. Sin embargo, estas dos, las Nickel Magnetic Alloys de 49 y 45, ambas se encuentran en buenas posiciones también. Segundo, la fuerza del campo magnético es sumamente importante para específicamente para este material, ya que es la especificación que nos provee desde el principio, el caso de estudio, y que obviamente gira en base a que el campo magnético sea fuerte, sea suficiente, vamos a decir, para que funcione. Entonces, dentro del Performance Index Finder, seleccionamos el Functional Loading Electromagnet Windings, Long Pulse Length, y se observa que el Limiting Constraint es el Temperature, la temperatura, y que se busca optimizar la fuerza del campo. Nuevamente, se observa la gráfica con el ranqueo de los materiales. Aquí nuevamente el Air Melted Magnetic Iron se encuentra en la mejor posición,
pero igual como vimos ahorita, estas dos aleaciones níquel magnetic, que son de 49, 42 y 45, perdón, para identificarlos por una numeración, se encuentran también en muy buenas posiciones. Aquí en raqueo por índices es prácticamente lo que acabamos de ver en las tablas, simplemente entre comillas tabulado. Desde abajo hasta arriba se ve, obviamente abajo el mejor, por lo que se ve en el índice, y arriba el peor candidato. Dentro de los 5 materiales, los mejores rankeados fueron el Air Melted Magnetic Iron, el Nickel Magnetic Alloy 49 NiFe y el Nickel Magnetic Alloy 45 NiFe. A partir de esta elección de filtrado se procedió a la documentación donde se tomaron en cuenta ya más propiedades y más variables para cumplir con el objetivo. En este caso, recordar que el objetivo es minimizar la fuerza coercitiva y siempre y cuando cumpla con las diferentes características o propiedades que se estipulan dentro del caso de estudio. Entonces, luego de investigar en la base de datos de Granta, tenemos las variables o los índices, vamos a decir, que nos interesan, las propiedades que nos interesan, ¿no? Como dentro de las que se encuentran el módulo de Young, la elongación, el tipo, la temperatura de Curie, el remanente de inducción y la fuerza coercitiva. Desde un principio, establecimos que el módulo de Young debe ser por encima de 200, que la elongación debe ser por encima de 40, que el tipo debe ser magnético, que la temperatura de Curie debe ser por encima de 400 y que debe ser lo más alta posible. Ese fue el objetivo. Que el remanente de inducción debe ser lo más bajo posible y que la fuerza coercitiva debe ser lo más bajo posible. Vuelvo y repito, el objetivo del proyecto es minimizar la fuerza coercitiva. Entonces, como se puede ver en la opción del el candidato Air Melted Magnetic Iron, tiene un módulo de Young de 207 GPa, mientras que las otras dos aleaciones, Nickel Magnetic, ambas tienen 205 GPa de valor de módulo de Young. Esto realmente, la diferencia es insignificante, por lo que no se podría tomar una decisión a partir de ahí. La elongación, como se puede observar, todos cumplen con la especificación de que caiga dentro o que sea más de 40%. Se observa un rango en las dos aleaciones de 30 a 45%, pero siempre y cuando esté contenido, el 45%, por ejemplo, en este caso, sí se puede asumir que el material tiene la posibilidad de cumplir con la elongación de 40% o más. Los tres son de tipo magnetic. La temperatura de Curie se estableció o se espera, vamos a decir, que sea lo más alta posible. En este caso, la que presenta una temperatura de Curie más alta es el Air Melted Magnetic Iron de 770 grados Celsius. Sin embargo, las otras dos aleaciones cumplen con la restricción, ya que tienen temperaturas de Curie de 480 grados Celsius. El remanente de inducción, que se espera que sea bajo, como se puede observar en el Air Melted Magnetic Iron, tiene un rango de 0.35 a 0.55. En el Nickel Magnetic Alloy, o los Nickel Magnetic Alloys no son iguales. Sin embargo, si se toma el límite inferior de ambos rangos, es aceptable frente a el rango del Air Melted Magnetic Iron. Obviamente, si es mucho mayor, si se observa el rango en general, por ejemplo, el Nickel Magnetic Alloy 49 NiFe va de 109 a 0.98, por lo que es mucho más alto. Por igual, el Nickel Magnetic Alloy 45 NiFe, que va de 0.61 a 0.87. Y por último, que es la variable probablemente más importante, se encuentra la fuerza coercitiva, la cual se espera minimizar. ¿Qué pasa? Esta es la variable con más peso, ya que el objetivo del proyecto se basa en eso. Entonces, como se puede observar,
la fuerza coercitiva del Air Magnetic Iron es bastante alta en comparación con las del Nickel Magnetic Alloy y ambos Nickel Magnetic Alloys que van o que tienen valores muy bajitos en comparación a esa. Por ejemplo, el del Nickel Magnetic Alloy 45 NiFe va es de 3.98 y el de 49 es de 2.39 a 7.96. Por ende, por esta propiedad o por los valores que presentan la propiedad y por el hecho de que cumple con todas las otras variables, estos dos fueron los materiales seleccionados para el producto del rotor. Se debe tomar en cuenta obviamente dentro del proceso productivo, el universo de procesos en el que será fabricado el producto, ya con el material nuevo. Dentro de las restricciones funcionales, dentro de la forma que establecimos, se estableció un circular prismatic form que sea compatible con el material y que se minimice el costo de producción. Este es el gráfico que arroja Granta. En cuanto a, es importante observar que el índice que se tomó en cuenta para la elección del proceso productivo fue el production rate o el ratio de producción por el size, el tamaño del lote entre el costo de capital. El punto al final de esto es minimizar el costo en el que se produce. Por ende, el proceso seleccionado fue el Powder Injection Molding. Por último, el Eco Audit, que es una de las herramientas características de Granta, en el cual se miden, por decirlo así, las propiedades ambientales o medioambientales que tienen los materiales. En este caso, como estamos comparando materiales sumamente parecidos, era evidente desde un principio que en estas propiedades iban a ser muy parecidos por igual, en propiedades medioambientales. Como se puede observar en la gráfica de la izquierda, en el caso de la energía, el consumo de energía que tiene el material, se puede ver que son relativamente iguales, sin embargo, llegan casi a los 10.000 megajoules. Sin embargo, el de numeración 49, no decir el nombre completo, es ligeramente mayor. Sin embargo, en el transporte, que cabe resaltar que para se tomó en cuenta una fábrica, bueno, el transporte desde una fábrica en Alemania, que se encuentra a 8.131 kilómetros hasta Santo Domingo por avión. Dadas esas condiciones, esas situaciones, esa situación en general, el transporte del producto tiene una emisión de 5.000 megajoules para ambos materiales. En el caso de la emisión de dióxido de carbono o CO2 footprint, que se mide en kilogramos, se puede observar por igual que es sumamente parecida a la gráfica de energía, solamente que aquí sí se mide en kilogramos, y se puede observar que el de numeración 49 es ligeramente mayor que el de numeración 45 en cuanto a la emisión de dióxido de carbono, y el transporte por igual son exactamente igual, la emisión de dióxido de carbono por el transporte del producto. Eso es todo sobre mi exposición de la asignación 4. Espero les haya servido y ha sido de su aprendizaje y de su gusto. Muchas gracias por la atención.